En la bíblica fiesta de la siega, Hag Hagatzir, también llamada Hag Shavuot, fiesta de las semanas, Pentecostés, en la que se conmemora el don de la Torá en el Sinaí al cumplirse la cincuentena de Pesaj, en esta fiesta de Adonai, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se derramó sin medida, gracias a la expiación por la sangre de Yeshua, el resucitado, haciendo renacer de lo alto al resto fiel de Israel que había creído en el Mesías enviado por Dios. Dicho renacimiento de lo alto en el Espíritu no solo fue personal, las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los 120 discípulos judíos allí reunidos, sino que además el Ruach los hizo renacer como el resto fiel del pueblo de Israel, como Kehilá, allí reunida con Miriam, María, la madre que había engendrado a Yeshua en la carne y que ahora del mismo Ruach engendraba a su Kehilá. Kehilá, que bajo el cayado de Shimón, Kefas, la roca, más tarde sería llamada en griego Eclesia por los creyentes de la gentilidad. Esta primerísima Kehilá, renacida del Ruach, era toda judía, pues no era sino el resto fiel del pueblo de Israel. Cuando todos los apóstoles, a excepción de Jacob, Jacobo en griego, Simón el celote, Yehudá Tadeo, partieron de Haaretz, de la Tierra Santa, para anunciar Jabesorá, la buena nueva, a las naciones gentiles, la Kehilá quedó definitivamente conformada como la Kehilá del Brit Milá, la iglesia de la circuncisión, bajo el pastoreo de Jacob, hermano del Señor Yeshua y llamado el Justo por los judíos de Jerusalén. Jacob era pariente de Yeshua el Señor. Su madre estaba emparentada con la madre del Señor, de ascendencia levítica, y su padre, muy probablemente, con Yosef, el varón justo, esposo de la madre del Señor, de ascendencia judía. Jacob habría sido, pues, de ascendencia judía, de la cual procedió el Mesías, el retoño que brotó del tocón de David y de la raíz de Jesé. La judaidad davídico-mesiánica del grupo de los apóstoles parientes del Señor era manifiesta. Su clan familiar había guardado la esperanza mesiánica por generaciones hasta la llegada del Mesías, y en el seno de la Kehilá eran amados y honrados de un modo especial como los parientes del Mesías. Su Macom, su lugar de reunión, era el mismo lugar donde los apóstoles habían celebrado la Pesaj con Yeshua y donde junto a los discípulos habían recibido el don del Ruach en Shavuot, lugar donde erigieron su sinagoga, la sinagoga apostólica en el monte Sión, cuyo ejal o Arón HaKodesh, todavía visible hoy,
no estaba orientado hacia el templo, sino hacia el Gólgota, lugar de la crucifixión y muerte del Señor. La Quejilá del Brit Milá, pastoreada por Jacob, se hallaba también bajo el cayado de Shimón Kefas, quien con su predicación había fundado la Iglesia de Roma, iglesia gentil local, aunque el cayado de Pedro fuera universal. Gracias a la predicación apostólica y a la fecunda semilla de los primeros mártires en Roma, entre ellos los apóstoles Pedro y Pablo, las iglesias de la gentilidad fueron creciendo sobremanera y superando en número a la iglesia de la circuncisión. El cayado de Kefas, cuando éste fue martirizado en Roma en el año 64 bajo la persecución de Nerón, pasaría a partir de entonces a manos de episcopos gentiles principalmente. Tras la sofocación de la revuelta judía por el emperador Adriano en el año 135 de nuestra era, el cayado de la Quejilá del Brit Milá también pasaría a manos de episcopos gentiles. Hasta ese momento había sido 15 el total de los pastores judíos que la habían custodiado desde su inicio con el apóstol Jacob, el cual fue martirizado en el año 62 de nuestra era en Jerusalén. La realidad es que, a causa de todo ello, la divergencia inicial en el modo de expresar y vivir la fe de ambas comunidades, judía y gentil, devendría insalvable, quedando la Quejilá del Brit Milá, ya a finales del siglo IV, totalmente asimilada, absorbida y desaparecida en el seno de la Iglesia de la Gentilidad, pastoreada por los sucesores de Kefas. Asimismo, Pablo, el apóstol por excelencia de los gentiles, desarrollaría de forma magistral el depósito de la fe en el Mesías judío, mas pensando sobre todo en la formación de los gentiles. No obstante, a pesar de su dedicación y misión en pro de los gentiles, Pablo anheló siempre, con una tristeza y dolor incesante en el corazón, la completa restauración de Israel, como leemos en su carta a los romanos. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Por todo ello, la Quejilá del Brit Milá, pastoreada por Jacob y sus sucesores judíos, constituye la primicia de la restauración plena de Israel, la cual tendrá lugar al fin de los tiempos, después del juicio a las naciones y antes de la venida del Hijo del Hombre sobre nubes de gloria. Dios no tiene dos esposas, sino una sola, Israel, la cual a partir de Shavuot Pentecostés ensanchará su tienda hasta contener en ella a los gentiles de todas las naciones. Así, Dios no hace alianza con dos pueblos distintos, sino fiel a su promesa, hace alianza con su pueblo Israel, tanto en el monte Sinaí como en el monte Sión, en el aposento alto, en el cenáculo,
cuando por el Ruaj graba su Torá, las mitzvot de su Torá, los mandamientos de su ley, en los corazones de los discípulos del Mesías. Desde el resto fiel de su pueblo Israel, llamará a todos los gentiles de la tierra a formar parte de su misma familia y pueblo. Dios, pues, no reemplaza ni sustituye a su pueblo, sino que lo ensancha y dilata por el Mesías para dar cabida en él a todos los hombres. No hay ningún pueblo o nación gentil que haya sido llamado pueblo de Dios. Habiendo muchos pueblos y naciones sobre la tierra, solo hay un pueblo y nación, Israel, formado por la misma mano de Dios, al cual están llamados a entrar y formar parte de él todos los gentiles de la tierra. Los gentiles, pues, están llamados a ser conciudadanos del Israel de Dios, del olivo natural, están llamados a compartir la herencia de su único pueblo, Israel, porque, como dice San Pablo en su carta a los romanos, suyos son la adopción filial, la gloria, las alianzas, la Torá, la ley, la abodá, el culto, las promesas y los patriarcas, y hasta el mismo Mesías, pues de él procede en la carne, aunque esté por encima de todo como unigénito de Dios, uno con el Padre en el Ruaj. Siendo, pues, que hay un solo pueblo de Dios, el Israel de Dios, como dice San Pablo, ¿por qué los gentiles que entraron a formar parte del pueblo de Dios por la predicación apostólica y ya en los primeros tiempos fueron desgajándose hasta formar un nuevo pueblo que sustituía y reemplazaba al Israel de Dios y hasta lo olvidaba, menospreciaba y perseguía? En todo ello, ¿qué era lícito a los ojos de Dios y permitido por Él, y que no era sino una tremenda apropiación indebida que fue degenerando en terrible iniquidad contra los judíos con el correr de los siglos? Era necesario para los gentiles poder concebir la fe en el Mesías en sí misma y concebir al Mesías en sí mismo, el cual en verdad está por encima de todo y de todos, aun de los de su propia carne. Esto es, les era necesario abstraer al Mesías y la fe en él del pueblo de Israel y de la historia de salvación. Los gentiles, los cuales eran ajenos al pueblo de Dios y a su historia, ¿necesitaron acaso religarse como criaturas a su Creador desde su misma naturaleza humana, creada a imagen de Jesús? Sin embargo, el mismo Mesías estuvo condicionado por el espacio-tiempo de la historia de salvación, de la historia de su propio pueblo, pues el Padre formó a su pueblo Israel precisamente para la reconciliación y unión con todas sus criaturas en el Mesías. Todo hombre, criatura dotada de un alma inmortal, para alcanzar su plenitud, debe atravesar el devenir del espacio-tiempo,
de la historia de salvación. Esto es, un gentil debe entrar a pertenecer y formar parte del Israel de Dios para ser reconciliado y unido como criatura con su Creador. No podemos desencarnar al Mesías de su pueblo, pues de él procede y en él se nos ha dado, aunque él preexistiese en el seno del Padre con anterioridad a todo y fuera uno con él. Por consiguiente, la abstracción y concepción en sí de la persona del Mesías y de la fe en él está condicionada inexorablemente por el espacio-tiempo de la historia de salvación. Los conceptos e ideas desarrollados por el pensamiento griego como herramienta para abstraer y profundizar en el conocimiento per se de la realidad están condicionados no sólo por la cognición limitada del sujeto, sino sobre todo por las coordenadas del espacio-tiempo. Esto es, toda abstracción que podamos hacer de la persona del Mesías y de la fe en él estará siempre condicionada por su encarnación, pues Dios así lo previó y quiso en su designio salvífico. La persona del Mesías y la fe en él no pueden abstraerse de su carne y pueblo a modo de ideas platónicas o aristotélico-escolásticas. La religazón que toda criatura tiene con su Creador pasa pues por el Mesías de Israel y se consuma y plenifica en el espacio-tiempo de la historia de salvación. Si bien cierta abstracción es necesaria para asir algo de las realidades últimas, ésta jamás debe desencarnarse de la historia de salvación, so pena de extraviarse. Los gentiles fueron como el hermano menor adoptivo al que se le concedió entrar en la casa del Padre para compartir con el Hijo mayor toda su herencia en el Mesías. Mas, una vez recibida la herencia, dieron la espalda al hermano mayor, se fueron de casa y le suplantaron. Era lícito que los gentiles expresaran la fe desde su propia cultura y que no necesitaran hacerse judíos para vivirla, sino solo israelitas en la fe. Mas no les era lícito hacerse con toda la herencia, autodenominándose el nuevo pueblo de Dios. Con el devenir de la predicación apostólica, los gentiles fueron abstrayendo su fe en el Mesías y desgajándose del Israel de Dios, y no solo eso, sino que también lo fueron absorbiendo y suplantando por completo. Juntos, judíos y gentiles estaban llamados a formar parte del único Israel de Dios y a ser nuevas criaturas per se en el Ruaj. Era inevitable, empero, que en el seno del Israel de Dios, la asamblea de todos los creyentes estuviera compuesta por una quejilá apostólica judía y por una iglesia apostólica gentil, pues ni el hermano mayor podía forzar al hermano menor a vivir como judío, ni el hermano menor podía forzar al hermano mayor a gentilizarse. Mas todos ellos, judíos y gentiles, no debían formar más que
que un solo Israel de Dios.